¿Cómo están amigos? Un gusto saludarles y desear a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a Lecciones de la Biblia. Estamos iniciando un nuevo capítulo, ya estamos aproximándonos a la mitad de esta temporada. Como bien hemos dicho, es una temporada muy desafiante porque la misión de Dios debe continuar. Nosotros estamos involucrados en la misión como sus hijos y por supuesto debemos conversar estas temáticas que tal vez ya las hemos conversado previamente, anteriormente, en cada iglesia local. Pero ¿de qué forma las podemos adaptar a la realidad que todo el mundo está viviendo, que nos desafía como cristianos para seguir testificando, seguir evangelizando, para ver a muchas personas siendo tocadas por el Espíritu Santo y tomando decisiones de vida eterna? Por lo tanto, en esta hora vamos a hablar acerca de cuán importante y trascendente es la palabra de Dios cuando hablamos acerca de la salvación de otras personas y por supuesto también cómo nuestra propia salvación viene y está cimentada a través de la palabra. Por lo tanto, desde ya, muchas gracias por tu compañía y aquí comienzan Lecciones de la Biblia. Esta semana, compartir la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías capítulo 55, versículo 11. Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Queremos iniciar este capítulo invitándoles a que puedan contarnos de dónde nos están sintonizando. Sabemos que muchas personas están acompañándonos a través de la red Nuevo Tiempo, aquí en Chile, en todas sus estaciones, ya sea a través de los cables privados o la señal abierta en las principales ciudades. Por supuesto también desde Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, en Uruguay y también nuestros amigos allí de Brasil, también un cordial saludo a través de la señal Nuevo Tiempo. Y Nuevo Tiempo también tiene su plataforma digital, como es el canal de YouTube, y ahí tenemos un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo a nuestros amigos que nos están sintonizando semana tras semana, que están esperando ahí el estreno del capítulo cada día sábado y que después nos siguen y están allí comentando también de dónde nos sintonizan. Tenemos amigos de Centroamérica, Norteamérica, estamos orando por ustedes también en Europa, en diferentes lugares de nuestro mundo, de nuestro planeta, donde quiera que estén. Ahí están con algún dispositivo, con algún medio, acompañándonos aquí en Lecciones de la Biblia. Qué maravilloso, pastor, y es un desafío, ¿no? Pastor Así Diego es. Medina, muchas gracias, bienvenido. Gracias, pastor. Qué bonito es escuchar cómo este programa, ¿cierto?, traspasa fronteras. La palabra de Dios es un recurso ilimitado de bendición que puede llegar a todo lugar gracias a Nuevo Tiempo también. Es una Así alegría poder estar es. acá. Y es el desafío, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Estamos siendo desafiados, motivados, animados para poder ir más allá de lo que tradicionalmente habíamos estado haciendo, ¿no? Llevando, en este caso, la palabra de Dios. Por lo tanto, hoy en día podemos a través de una mensajería, de un PDF, de una aplicación bíblica, trascender las fronteras, trascender los idiomas. Así que vamos a ver, ¿no? De qué forma la tecnología nos ayuda, pero a la vez debemos tener un punto de equilibrio. Mm, Nunca va a reemplazar eh, la Biblia. así es. Entonces,
pero no puedo yo tal vez ahora incluso mandar una Biblia y tal vez sí puedo mandar de forma digital algo. ¿Cuál es el equilibrio? ¿De qué forma sin desvirtuar el mensaje nos puede ayudar el compartir la palabra, ¿no? Así que vamos a orar, queridos amigos. Esperamos también que usted pueda tener algún dispositivo móvil con una aplicación, la Biblia, o mejor aún, que pueda acompañarnos en este capítulo junto a la palabra de Dios que usted pueda tener allí desde su hogar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio de poder abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que la bendición del cielo pueda estar con nosotros, pero de forma muy particular que pueda estar con cada uno de nuestros amigos, los cuales están desde sus hogares o desde sus lugares de trabajo, con una Biblia abierta, tal vez, Señor, tomando apunte para corroborar que efectivamente es tu palabra, la verdad, la que nos guía, la que nos bendice y es garantía de encontrarnos con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Acompáñanos, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor, siempre cuando estamos escuchando una anécdota, una historia, algún acontecimiento, inevitablemente tal vez se cruza por nuestra mente esta frase o la pregunta, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será verdad lo que me está contando, no? Eh, y muchas veces esperamos evidencias concretas que vengan a ratificar aquel episodio, ¿no? Muchas veces nos pasa que estamos con algún amigo, está contando algo, y uno dice, ¿será verdad? Y después del tiempo nos encontramos tal vez con su esposa, un familiar, y vuelve a contar lo mismo y dice, entonces era verdad. ¿Por qué? Porque dos personas hacen referencia al mismo acontecimiento. Cuando hablamos de la testificación, ¿será que nosotros necesitamos una evidencia, algo concreto que nos venga a ratificar aquello que estamos contando a otras personas de lo que Cristo hace en nuestra vida? Yo creo que sí, pastor. Creo que la Biblia también nos arroja, ¿cierto?, esta respuesta. Primero, el Evangelio tiene un poder transformador en cuanto a la vida personal, ¿cierto? La persona refleja que esto es así. Y nosotros nos damos cuenta de que cuando encontramos un relato o encontramos un hombre que está compartiendo con otros su fe en la Biblia, y comenta aquellos beneficios que esto proporciona, nosotros nos encontramos de que hay muchas personas que también cuentan y reflejan lo mismo. Ujú. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta de que mientras más personas estén comentando esto, a nosotros nos da la tranquilidad de que es así, de que sucede. Pero si nos enfocamos solamente que el testimonio viene de un corazón que vive una experiencia, eh, necesitamos poner los testimonios en una base firme que sea un común denominador a todos los cristianos. Me explico. La experiencia que pueda vivir un cristiano en África con toda sus paquete cultural. Yo he escuchado testimonios y he visto, ¿no?, en videos tremendos, poderosos. Tuve la oportunidad de estudiar con pastores que eran del continente africano y ellos contaban cuáles eran sus desafíos. Por ejemplo, la hechicería, la brujería, que es tan común en su cultura, y ver cómo estos hechiceros aceptaban a Cristo Jesús y tenían que vivir situaciones sobrenaturales para poder darse cuenta que Jesús es la verdad, es el camino. Ver esos videos de cómo ellos se bautizaban, extraordinario. Entonces, esa persona va a contar un testimonio que viene obviamente de su corazón. Tenemos acá en Sudamérica, en Norteamérica, diferentes expresiones de testificar. Hay un texto que está en Isaías 55, verso 11, que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envíe. El mismo libro de Isaías, ¿no?, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Creo, pastor, que los testimonios deben estar basados no solo en una experiencia personal que es más subjetiva, que es más individual. Eso por un lado, pero también
nuestra testificación tiene que estar basada en la palabra de Dios. Alguien podría, y termino con este ejemplo, ¿no? Alguien podría decir, Dios me sanó, porque yo vi cómo mi alma salía del cuerpo. Me vi ahí tendido en la cama del hospital y luego volví y Dios me dio la oportunidad y tal vez a esa persona algo raro está en ese testimonio, Mm. ¿no? Está testificando, está diciendo, sí, Dios me sanó, Dios me levantó de esa cama, pero está incorporando este elemento sobrenatural de que pudo ver su alma salió, cuando la Biblia dice que el alma no se trata de eso, de que eso no corresponde. Entonces, a eso voy de que es muy importante validar la experiencia personal, pero tiene que estar la testificación, el testimonio personal, tiene que estar basado y de acuerdo a los principios de la Biblia. Por supuesto, en realidad nosotros vamos a testificar de Dios. Y una de las maneras más concretas que tenemos de testificar de Dios es conociéndole a través de la palabra. La voluntad de Dios está aquí en la palabra. Por lo tanto, cuando el ser humano experimenta el poder transformador del Evangelio, las actitudes, el comportamiento, va a estar regido por lo que dice Dios y Dios en su palabra. Por lo tanto, lo que usted dice yo creo que es muy importante, pastor, que en realidad el Hijo de Dios en algún momento se convierte también en un esclavo de la palabra, en el buen sentido, ¿cierto? Ujú. Es una persona que obra en base a lo que Dios dice y lo que Dios ha dejado en sus estatutos aquí presentes. Ahora, encontramos algunos símbolos muy importantes de la palabra de Dios que nos ayudan un poco a entender el testimonio. Partimos con Salmo 119, 105, ¿no? Un texto muy conocido que dice, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera en mi senda, en mi camino. Complementando con Pablo que dice que nosotros hemos salido de las tinieblas a la luz admirable. La palabra de Dios, cuando nosotros contamos el testimonio, ¿no? Yo me estoy acordando de un hermano, un saludo para él, yo creo que él sabe de quién me estoy refiriendo, de la ciudad de San Antonio. Este hermano, y él mismo cuenta su testimonio, era el más temido en el barrio. Era el más temido, de armas tomar, literalmente, ¿no? Y ahora su mayor arma es la palabra de Dios. Y él cuando cuenta su testimonio está diciendo que vivía en las tinieblas y ahora vive en la luz. Ahora su camino está iluminado. Y cuán importante es que esta luz sea la palabra de Dios. Mm. La palabra de Dios nos permite, tal y cual recordamos, ¿cierto? Eso ahí que dice en Salmo 119, 105, es aquella, es el mapa que Dios dejó para llegar a ese tesoro precioso que es la vida eterna. Y en realidad, si nosotros queremos avanzar, hay un camino que recorrer. La Biblia también señala que ese camino no es tan sencillo, que vamos a necesitar ciertos requisitos y que esos requisitos no provienen del ser humano, sino que esos requisitos o esas bendiciones o esas herramientas provienen de Dios en cuanto a Dios la quiera entregar. Para eso hay que pedirla y buscarla también en su palabra. Por eso que es muy importante basar nuestro camino en lo que dice la palabra de Dios y entender de que es esa luz que nos permite avanzar seguros también, porque también la Biblia enseña y menciona de que el enemigo quiere mostrarnos otros caminos Ujú. y de repente vamos a encontrarnos en una calle que tiene diferentes vías y vamos a necesitar saber cuál es. Y interesante es que la palabra de Dios nos indica claramente por dónde es que tenemos que avanzar. El Salmo ahí está haciendo referencia a nuestra senda, a nuestro camino, y eso involucra nuestras decisiones. Así es. Y nuestras decisiones cuando están filtradas o iluminadas por la palabra de Dios, nos van a llevar siempre por el buen camino. Pero tal como un GPS, yo creo que a todos nos ha pasado cuando no obedecemos al GPS o no estamos atentos y nos pasamos o nos desviamos, el GPS dice recalculando, porque su objetivo es el destino que está marcado, ese punto que está marcado. Entonces la palabra de Dios, cuando nosotros nos equivocamos o tomamos una decisión errada, ¿qué es lo que hace? Nos vuelve siempre al camino correcto, que es, como tú bien dices, es la vida eterna. Ahora, pastor, esta lámpara
es muy distinta a lo que nosotros hacemos hoy en día con una linterna, que compramos un par de pilas, las instalamos y tenemos luz instantánea. En la antigüedad, para que la lámpara pudiera cumplir su propósito, tenía que ser trabajada, tenía que ser cuidada, tenía que estar atenta a la persona para echar aceite, el Espíritu Santo, y no era algo tan instantáneo. ¿De qué forma nosotros debemos relacionarnos con la palabra de Dios para que efectivamente sea una lámpara? Mm. Recuerdo que había una hermanita que siempre al visitarla tenía una Biblia Ujú. muy grande, y la tenía abierta siempre en el Salmo 91. Y me decía, mire pastor, este salmo es el que me protege de todo. Si en algún, y de repente han venido mis nietos, me decía, y han querido hojear la Biblia. Claro. Y yo le digo, no la toques, no la toques, porque si tú cambias de página, quedo sin protección. Me llamaba la Mm. atención que muchas veces utilizamos la Biblia como un Como un elemento, amuleto. un amuleto. Sin embargo, la Biblia es mucho más que eso. La Biblia contiene esta palabra viva de Dios. Hay un mensaje vivo que Dios quiere comunicar día a día. Y no simplemente nos quiere comunicar en la iglesia, no simplemente nos quiere comunicar a través de una predicación, no es que simplemente Dios nos quiera comunicar a través también de la pantalla, lo que dice la palabra de Dios, sino que aquí hay algo muy importante, Pastor Joel, y es que Dios quiere comunicarse con su criatura, con nosotros, a través de la Biblia, diariamente. Dios todos los días tiene un mensaje para nosotros. Todos los días Él quiere hablarme. Y de repente simplemente creemos de que la vida espiritual trata de vez en cuando, o como por ahí escuché a un joven también mencionar, de que la iglesia era como el servicentro. Ujú. Él iba el sábado temprano y él colocaba la pistola de la benzina, siendo la iglesia eso, y él cargaba energía espiritual. Y avanzaba todos los días, domingo, lunes, martes, y ya el miércoles él se da cuenta que estaba faltando, pareciera un poco la luz, ahí cierto en el tablero encendió de que ya estaba quedando, parece poca benzina, y dice que ya el jueves o viernes llegaba, pero sabía que el sábado iba a volver a recargar. Ahora nosotros entendemos de que eh, lo que Dios quiere, el plan de Dios es que a través de Jesús y su palabra, el cielo se vuelva a reconectar con el ser humano. Y qué importante es que nosotros podamos entender esto, de que todos los días el Señor quiere que crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento y que crezcamos también, bien digo, en lo que Él considera que es la misión. Pero para eso tenemos que voltearnos día a día a poder leerla y que esto sea viva en nuestra vida. Y más ahora aún, ¿no? Porque si consideramos los momentos difíciles que nos toca vivir en la vida como un momento de oscuridad, porque si psicológicamente tal vez tenemos que representar los momentos complejos, de algún modo creo que podríamos decir que son momentos oscuros que vivimos. Mm. Cuando recibimos un diagnóstico de alguna enfermedad o alguna condición, cuando el jefe dice, ¿sabes qué? Esta situación es insostenible, estamos viviendo una crisis, por lo tanto no podemos continuar con tu contrato de trabajo y volvemos a casa. Incluso hasta las caricaturas, ¿no? Muestran una nube negra, una lluvia que nos sigue. eh, y en esta representación necesitamos contrastar estos estados anímicos, estos estados espirituales, porque nuestra salud espiritual también se puede ver resentida. Y el salmo tan conocido que muchas veces siempre lo memorizamos, pero es en este momento cuando necesitamos hacer de la Biblia una lámpara. Así es. En nuestras casas. Tal vez estamos viviendo en un momento en donde estamos juntos, como nunca antes tal vez habíamos estado. Las 24 horas y los 7 días de la semana estamos más juntos que antes. Debiera ser todo luz, toda iluminación, pero resulta que inevitablemente, por alguna razón, estamos reaccionando a este confinamiento social de muchas maneras, con estrés, con violencia intrafamiliar, con depresión. Y yo creo que el consejo bíblico
para prepararnos para testificar a otros, primero tenemos que estar bien nosotros. Y de ahí viene este válido consejo que es: lámpara es a mis pies tu palabra, es a mi vida, que ilumine la palabra de Dios nuestros hogares. Pero también es martillo, es fuego, es semilla, es pan que nos nutre. Vamos a nosotros a hacer un alto y vamos a continuar entonces con estos símbolos de la palabra, que es el fundamento para poder testificar. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos desde Nuevo Tiempo, directamente hacia sus hogares, ¿no? Estamos hablando acerca de la trascendencia de la palabra de Dios cuando se trata de poder testificar. Cuando queremos o estamos pasando momentos difíciles, momentos de oscuridad, cuán importante la palabra de Dios es, primero, un beneficio para nosotros. Cuando viajamos en avión, pastor, la instrucción de la azafata, de la aeromoza, la asistente es: en caso de emergencia y caiga la mascarilla, póngasela usted primero, y si usted está bien, recién va a poder ayudar Para otro. a otros. Por lo tanto, es una tremenda responsabilidad vincularnos nosotros primero con la palabra de Dios, velar por nuestra vida espiritual, que esa luz venga a iluminar nuestra vida, que espante las tinieblas, y cuando estemos bien nosotros también vamos a ser un elemento de ayuda. Los que tenemos niños pequeños, los que tienen adolescentes, incluso los que están solitos, poder ayudar a otras personas, incluyendo aquellos que están fuera de nuestro hogar y que necesitamos también dar un apoyo, un soporte online, a la distancia. Por supuesto, porque yo no puedo entregar algo que no tengo. Yo no puedo disponer de ir a hablar de Jesús si realmente Jesús no es una realidad en mi vida. Y puede ser, pastor, puede ser de que muchas veces creemos que estamos trabajando para Dios, pero sin Dios. ¿Y cómo puede ser esto? Y es muy posible. Y si hay un engaño que el enemigo quiere hacer creer al cristiano, es que le basta con simplemente cumplir ciertas tradiciones semanales, diarias, para decir que estamos bien con Dios o estamos comunicados con Dios. Hay una pregunta que siempre como esposa hacemos cuando visitamos las casas de los hermanos, dentro de varias, pero siempre preguntamos: querido hermano o hermana, ¿cómo está su vida espiritual? Y ha sido muy interesante porque la tónica y la respuesta en muchos casos, la mayoría, es: algunos ciertos reconocen que a lo mejor no están tan bien, pero generalmente los que dicen que están bien lo relacionan a estar yendo a la iglesia sin faltar por un periodo de tiempo. Ujú. Pastor, estoy súper bien. Llevo 4 meses sin faltar un sábado a la iglesia. Ahora, el ir a la iglesia o cumplir ciertas cosas no me garantiza que estoy bien con Dios o no me garantiza que tengo una relación con Dios. Debiera ser el resultado de estar bien con Dios. Así es. Por lo tanto, yo no, lo que más necesita saber la persona es cómo es que este Dios todopoderoso, un Dios increíble, está a la disposición del ser humano. Pero muchas veces nos quedamos con ciertas palabras rebuscadas cuando hablamos de Dios, y en realidad el Evangelio de Jesús era muy, muy simple de entender, muy sencillo. Los niños entendían. ¿Cómo es que nosotros debiéramos plantear o cómo es que la palabra de Dios a nosotros nos guía para decir: oye, lo que Dios realmente está necesitando comunicar a las personas es esto? Tomándome de lo que tú mencionas, muchas veces podemos llegar a ser duros, como piedra. Y precisamente Jeremías, en el capítulo 23, verso 29, dice: no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Tenemos estos tres elementos, ¿no? La piedra, el fuego y el martillo. Entonces, claramente está diciendo: mi palabra es como fuego y martillo. ¿En qué sentido es beneficioso el martillo, el fuego, para con la piedra? En este caso nosotros, cuando muchas veces somos duros, no Nuestro entendemos, corazón. nos cuesta aproximarnos y confiar en la palabra de Dios. En ese tiempo habían varias, en realidad cómo se trataba la piedra, era muy interesante. Sin embargo, recuerdo de cómo es que también
antiguos egipcios ocultaban algunos elementos de valor dentro de piedras que ellos fabricaban, pero la manera que tenían para romperlo era interesante. Le ponían mucho calor, y esa piedra se volvía de una manera más frágil, y después con el martillo era más fácil de que se rompiera el cascarón y Ujú. poder extraer lo que realmente ellos querían. Es muy interesante que muchas veces nuestro corazón es así y necesita pasar por ese fuego de la palabra de Dios, pero también de repente ese corazón duro o ese caparazón que muchas veces, y a lo mejor indirectamente lo hemos puesto. A lo mejor el entorno nos ha hecho tener un corazón duro, y es como el Señor va intentando quebrantar aquellos prejuicios, aquellas ideas mal concebidas, para llegar a la parte más importante y hacernos ese cambio, ese clic. Muchas veces puede ser consecuencia de lo que nos han hecho también, ¿no? Incluso hasta dentro de la iglesia. Y podemos tomar Sí, a modo de escudo una actitud dura, lapidaria, poco sensible a otras situaciones. Es interesante que el oficio del orfebre, el mismo martillo puede servir para quebrar una roca empleando mucha fuerza, pero para sacar lo mejor de esa roca. Y como tú bien dices, llega un momento en que el orfebre con suaves golpes va perfeccionando en conjunto con el fuego. Tal vez esta obra, cuando Jeremías habla de que la palabra de Dios cumple este propósito, es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, en donde muchas veces necesitamos pequeños golpecitos para ir botando todas esas impurezas que hay en nuestra vida, pero en algunas ocasiones necesitamos unos golpes fuertes que a nadie le gusta vivir, pero que cuando miramos para atrás podemos decir gracias Dios porque estamos en las manos. Bueno, Jeremías lo dice también en otra porción, en el capítulo 18, 19, en las manos del alfarero, mm, ¿no? Lo importante es estar allí, en las manos de Dios, en otras palabras, en la palabra de Dios. Eh, y entender que lo que vivimos tiene un propósito. así es. Y ese propósito es para cumplir la misión. Mm, En cambio, cuando estamos viviendo un momento de fuego, de purificación o de martillo, ¿no? De modelar nuestro carácter a través del sufrimiento, ¿por qué no decirlo? Muchas veces tendemos a recogernos, tendemos a lamentarnos, a quejarnos incluso, y nunca vamos a tener la disposición, ni las ganas, ni el ánimo de testificar, de contarles a otros. mm, Entonces, cuidado, ¿de qué forma estamos nosotros tomando las situaciones que vivimos, las situaciones negativas? Son la oportunidad que Dios nos da para testificar a otro y que la gente diga, wow, mira lo que está viviendo, y a pesar de eso, el ánimo que tiene, o la fe que tiene, la confianza que tiene en su Dios. así es. Que, siendo muy sincero, no me gusta mucho esta expresión. Sin embargo, qué interesante es pensar en esto y darnos cuenta de que tiene que ser así. Eh, la escuela de Dios es el dolor. Buah, ¿cómo es eso? ¿Un Dios de amor con dolor? Sin embargo, muchas veces el ser humano, la única manera que tiene de entender, de aproximarse, de buscar a Dios, de muchas veces voltear esa conducta, es a través del sufrimiento. Y muchas veces Dios hace que nosotros, pastor, nos saque de esa zona de confort, en donde tenemos todo controlado, en donde sabemos de que el sueldo a fin de mes me va a alcanzar a pagar las deudas, me va a alcanzar para comprar la comida, me va a alcanzar a lo mejor para pagar el arriendo, me va a alcanzar, y ahí, estoy tranquilo, y eso me alcanza. Pero de repente, ¡pum!, quedo sin trabajo. ¿Qué hago? ¿Cómo pago las deudas? ¿Cómo como? ¿Dónde vivo? ¿Con qué pago dónde vivir? Y es cuando empiezo a pasar esos momentos en donde ya no tengo el control, es cuando entramos en el terreno de Dios. Porque ahí Dios se hace dueño del terreno, y nosotros ahí tenemos dos opciones: o nos desesperamos y nos angustiamos, o vamos a reclamar estas promesas bíblicas. Y Dios, en mi debilidad, en mi pobreza, en mi dolor, a través de una enfermedad, a través de un padecimiento, tanto personal como de un ser amado,
es que Dios tiene un propósito. Detrás de cada crisol, detrás de cada situación angustiante, la palabra nos enseña de que hay un propósito para salvación, que es lo más importante a considerar. Interesante. Hay un texto en la Biblia, en Mateo capítulo 4, el verso 4, que a los chilenos no nos gusta mucho. El Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo recuerdo, pastor, que debo confesar que sufrí. Estuve 3 inviernos, estudiando en Brasil. Y cuando me levantaba iba al desayuno, ahí a la universidad, en el refectorio, en el comedor, y no había pan. No había pan. Después en la cena no había pan, o había un pan que no era el que uno estaba acostumbrado. Porque acá en Chile, le contamos a nuestros amigos, nosotros comemos pan al desayuno, al almuerzo, en la 11 tenemos una ahí a mitad, ¿no? Una merienda a mitad, y después en la noche incluso en la cena. Muy buenos para el pan. Creo que cuando uno va al supermercado, la parte que más tiene variedad es la parte de la panadería. Y cuando el chileno sale de su país, salimos de Chile, sufrimos porque nos hace falta ese pan. Y pensamos, ¿no? Uy, a mí me encanta uno que se llama la marraqueta, ¿no? Pero en mi zona se le llama el pan batido, en la quinta región. Pero qué interesante, cuando uno va comparando esto, tal vez para el brasileño, el ecuatoriano es el arroz, la banana, y así cada país tiene su propio alimento Elemental, básico. elemental, básico, exacto, gracias, pastor. Entonces, qué interesante que el Señor dice, si para el chileno es el pan, imagina que la palabra de Dios es como el pan. Es decir, no puedes vivir, no puedes estar un día sin, sin estar comiendo pan. El pan, la Biblia, la palabra de Dios es nuestro alimento elemental, como tú dices, básico, que lo debiéramos extrañar cuando no lo estamos comiendo. Por lo tanto, qué interesante, al menos para nosotros, nos hace bastante sentido este texto, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, uno dice, sino que compara ese pan elemental para nosotros, nuestra dieta, pero compara lo que así tiene que ser la palabra de Dios. Y es muy importante lo que usted dice, pastor, porque siempre las lecciones que nosotros estudiamos eh, deben a nosotros llevarnos a algo práctico, a meditar, no solamente descubrir, redescubrir, recordar, sino más bien ayudarnos a reflexionar. ¿Será que estamos yendo a comer este pan diario? ¿Será que estamos buscando todos los días la palabra de Dios? ¿Sí o no? Y yo creo que en estos momentos hay que utilizo siempre una idea de que hay que detener el auto, vamos a 100 kilómetros por hora, millas por hora, muy rápido, creyendo estar haciendo lo correcto, pero muchas veces esta palabra que ahí usted leía en Mateo nos dice de que, oye, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y será que nosotros como hijos de Dios estamos pasando tiempo con la palabra? Yo creo que si hay algo, hay un desafío constante y diario, pastor, es esto, es aprender a vivir, a conocer a Dios, saber quién es Dios y qué tiene para decirnos a nosotros Dios qué debemos hacer. Eh, el, el- el gran, la gran frase que utiliza el Señor cuando vuelve y muchos dijeron, hicimos mucho en tu nombre, tantas cosas, milagros, qué sé yo, varios, en Mateo ahí 24, 25, y Jesús utiliza una expresión que a mí me llama poderosamente la atención. Y él antes de decir apartados de mí, él le dice, yo no te conozco, no te conozco, ¿quién eres? Y a lo mejor ellos podrán decir, oye, yo hice tanto, no, yo no te conozco. Y conocer a Dios está aquí en la palabra. Y la iglesia adventista lo ha entendido así, que debe haber una alimentación, una nutrición diaria de la palabra de Dios. Y es por eso que aprovechamos de invitarte para que puedas ahí estar atento a la emisión de todos los días el capítulo Reavivados por su palabra. Tú puedes incluso buscarlo en YouTube.
Puedes ver ahí también a través de Canal Nuevo Tiempo y por supuesto también a través de la radio Nuevo Tiempo. Reavivados por su palabra, pastor, es un plan. Cuéntenos un poquito de qué se trata este plan que la Iglesia Adventista tiene a nivel de Sudamérica, a nivel, bueno, a través de las plataformas digitales, ya es un plan a nivel mundial. Así es un plan bien maravilloso, pastor, que lleva a todo aquel que quiera y desea a un estudio sistemático, ordenado de un capítulo de la Biblia por día. Todos los días estamos estudiando un capítulo de manera de que todos aquellos que quieran seguir el plan estemos escuchando la palabra de Dios aplicada de diferentes maneras al momento de ir a ella y descubrir lo que el Señor quiere mencionarnos en su palabra todos los días. ¿Por qué? Porque, bueno, ese es un desayuno espiritual que cada uno de nosotros puede comer, ¿no? Reavivados por su palabra. Recuérdelo usted, puede buscarlo también y poder compartir con su familia. Porque el propósito también bíblico de la palabra es que ahí en Lucas, dice Lucas 8, que es una semilla. Así es. Y todo lo que hemos conversado, el martillo, la luz, el fuego, es porque nuestro corazón tiene que ser esa tierra buena en donde la palabra de Dios cae como una semilla y da frutos, ¿no? Va creciendo y da frutos para vida eterna. Vamos a hacer un alto, queridos amigos. Vamos a regresar pronto aquí en Lecciones de la Biblia. La Biblia dice que comenzó la cuenta regresiva para que este mundo se acabe. Muchos han tomado esta verdad para profetizar el día que la tierra será destruida. Por ejemplo, la teoría basada en el calendario maya predijo que en diciembre de 2012 este mundo dejaría de existir. Pero ya estamos en el 2020 y no ha pasado nada. ¿Cuándo realmente se acabará el mundo? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio llamada Biblia Fácil Daniel. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso. Usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. Por supuesto que usted lo puede pedir de forma gratuita y se lo vamos a estar haciendo llegar, ya sea de forma física, con todos los resguardos, entendiendo que tal vez los tiempos de envíos están un poco más lentos, pero también de forma digital le podemos hacer llegar el material para que usted pueda acompañar el estudio de la Biblia con una guía que le va a ayudar a entender la Biblia como es su propia intérprete. Pastor, existe algo realmente extraordinario que dice la Escritura, que Cristo Jesús es nuestro Creador y que por su palabra fueron creadas todas las cosas. Cuando nosotros vamos a ciertos versos que los vamos a revisar ahora, nos vamos a encontrar con que la palabra de Dios no es simplemente aquello que estudiamos el trimestre pasado, que fue revelado, que fue inspirado y que el resultado encontramos hoy en día esta maravillosa palabra de Dios, sino que es una palabra viva. Y cuando nosotros vemos cómo Jesús, desde el Génesis, especialmente también en los Evangelios, cuando Él hablaba ocurrían cosas extraordinarias. ¿Cómo debemos entonces nosotros considerar la Biblia? La palabra de Dios. Yo quisiera invitar que pudiésemos buscar ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 21, que menciona algo muy interesante, que cómo considerar la palabra de Dios, la Biblia. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, dice, puede salvar vuestras almas. Qué tremendo lo que dice este versículo con respecto a el poder. Ujú. No es simplemente que tenemos a la Biblia como un elemento acá que podemos leer, que puede ayudarnos a comprender el plan de salvación, sino que esta palabra que salió en un momento de la boca de Jesús, tal cual usted decía, para crear las cosas, esta palabra sigue teniendo el mismo poder que se utilizó para crear, para sanar, sigue teniendo el poder para transformar, pero como dice ahí Santiago, para salvar, que es lo más importante en la vida del cristiano. Porque nos muestra a Cristo, ¿no? Cristo es el hilo conductor de cada pasaje de la Biblia y Él es nuestro Salvador. Hebreos 1 también lo refleja, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí está hablando, haciendo mención al Antiguo Testamento, ¿no? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué extraordinario texto, especialmente el último, el verso 3. Dice, tú hacías mención de que por la palabra de Dios fueron creadas las cosas. Mm. Y ahora encontramos acá y dice, pero no solamente las creó, sino que las sustenta. Y en su calidad de creador también es salvador, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos la palabra de Dios que es nuestro sustento, o Dios nos sustenta a través de su propia palabra, ¿no? ¿Cómo, en términos prácticos, cómo la Biblia sustenta nuestra vida? Quizás, de hecho, el mejor ejemplo es Cristo. Em, Cristo fue llevado, dice, al desierto y cuando estuvo ahí, dice que el mismo enemigo de Dios se presentó. Se presentó para tentarle. Jesús estaba debilitado físicamente, pues no había comido, había estado en profunda meditación y el enemigo empieza a ofertar diferentes tentaciones. Y Jesús, siendo Dios, ¿cierto? Ahí en Juan podemos leerlo, el capítulo 1. Siendo Dios, Jesús podría haberse defendido como tal. Sin embargo, Él sustentó su defensa en la palabra. Él sustentó su flaqueza en ese momento en la palabra. Él venció incluso la tentación en la palabra. Y producto de su palabra, todas las cosas volverán a ser ellas. Por lo tanto, eh, hay momentos, y en lo práctico, hay momentos en donde necesitamos que la palabra sea viva. Pero, por ejemplo, estamos abrumados con una enfermedad de salud mental, hay ansiedad, hay estrés, hay depresión. La Biblia dice, echad toda vuestra preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un día, visitando a un hombre, me contaba la historia de que fue muy cargado emocionalmente, un colega, un pastor, muy cargado emocionalmente a visitar a un psiquiatra. Y le empieza a contar cómo había estado su vida. Y el hombre le dice, uy, usted está con un estrés tremendo, le dice, tremendo, le voy a dar una receta para que tome medicamentos, se va a ir de licencia por tantos días, así que olvídese del trabajo, y le dio una cantidad de consejos. Y le dice, muy bien, hasta luego. De paso, ¿en qué trabaja usted? Le dice. Y el pastor, y mire, le dijo, yo soy pastor. Ah, siéntese de nuevo, le dijo. Y el hombre se sentó ahí, el pastor le dice, ¿sabe cuál es uno de los grandes problemas que a usted lo está llevando a esto?
No, le dijo. Por eso vine acá, para que usted me dijera. Usted es el doctor. Mire, le dijo. Una de las cosas que a usted le falta es pasar más tiempo con su maestro. No sé si el doctor era cristiano, no sé si creía o no creía. Y le dijo, ¿qué hacía Cristo? Le dijo, cuando estaba cargado por el peso de la preocupación por la humanidad, cuando habían días complejos, cuando habían días difíciles, cuando había tanto que hacer. Sí, Cristo sí que trabajó. Ujú. ¿Qué hacía cuando no estaba bien? Cuando se sentía un poco desesperado. Iba a solas a hablar con su padre. Y él aprendió en términos prácticos lo que significaba descansar en él. Muchas veces nosotros cuando viene algún problema o una situación intentamos buscar la solución con nuestras manos. Y vamos para acá, y vamos para allá. Incluso recurrimos a los médicos. Y no estoy diciendo que no haya que hacerlo. El Señor también los dejó ahí con un propósito. Ellos pueden ayudarnos. Pero tenemos que recurrir a los médicos. Pero antes tenemos que tener la certeza de que estamos entregando las cargas y la ansiedad al Señor. Antes de cualquier otro paso. El primer paso es buscar a Dios. Y en términos prácticos tiene que ver con lo mismo, ya sea con alguna depresión, alguna ansiedad, algún estrés, alguna enfermedad, algún problema económico. Echa la preocupación sobre Él y de repente nos falta fe. Dios, las promesas están acá, más de tantas promesas que mencionaba en la lección, hablaba de por lo menos más de 3.000 promesas en la Biblia. Y tenemos que echar mano a esto, Ujú. que sea algo real. Y el Señor va a ir trabajando y nosotros lo vamos a ir vivenciando. Tenemos toda la evidencia de que la palabra de Dios es la que nos convierte, es la que nos sustenta, es la que nos sana, nos restaura. Y es necesario pasar tiempo, hacernos un análisis, un diagnóstico a la luz de la palabra de Dios, encontrar en ella la restauración y sanidad para nuestra alma, porque cuán importante es que ahora necesitamos compartir la palabra de Dios. Así es. Por todos los beneficios que hemos comentado, eh, y que la mayor parte de este capítulo hemos hablado de nuestra necesidad. Y ahora creo que en los minutos que nos quedan, pastor, es importante que como consecuencia de mi relación con Cristo a través de la palabra, ahora de forma innata o como resultado tiene que venir el compartir la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos compartir la palabra de Dios en medio de todo lo que estamos viviendo? Es un tremendo desafío el que nos tocó. ¿Ah? Nos tocó vivir un momento de pandemia en donde se ha hecho complejo quizás utilizar los métodos tradicionales que llevaba viniendo la iglesia a hacer. Sin embargo, ahí hay algo muy interesante que dice Lucas capítulo 8, que usted, pastor, lo mencionaba hace un ratito. Yo quisiera volver a tomar consideración de esto para luego responder de lleno a su pregunta. Lucas capítulo 8, verso 11, y en realidad los versos anteriores, Jesús presenta esta parábola, ¿cierto? Donde sale este sembrador, valga la redundancia, a sembrar, y cayó en diferentes terrenos. Y el Señor dice aquí que esta parábola, la semilla es la palabra de Dios, los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene, dice, el diablo y quita su corazón, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, dice, con perseverancia. Es indiscutible que hemos estado conversando estos últimos capítulos en que la tecnología, los medios de hoy son un elemento, un aliado para nosotros como cristianos poder entregar la palabra de Dios. Hay mucha gente, dice la Biblia, que la mies es mucha. Ahí está el asunto, hay mucha gente que quiere escuchar. Tenemos la manera de saber
cómo es que hay personas que ya han manifestado el interés, cómo es que algún familiar, a lo mejor que yo sé que aún no le ha entregado su vida al Señor, yo puedo acercarme, puedo descargar un estudio bíblico a través de un PDF, puedo llamar por teléfono, dar un estudio bíblico de manera telefónica, versículo por versículo. Puedo también, qué sé yo, invitarlo a que se conecte a la clase bíblica de Nuevo Tiempo, y puedo realizar diferentes situaciones. Porque es un distanciamiento social, más no emocional. Así es. Yo creo que esta necesidad de estar cuidándonos mutuamente, los que somos padres de familia, de cuidar nuestro núcleo familiar, es muy importante que eso sea prioritario. Pero eso no anula nuestra misión y está exacerbando el cuidar de las emociones de otros. Entonces hablamos de distanciamiento social, más no emocional. No podemos distanciarnos emocional, afectivamente de aquellas personas que antiguamente veíamos cara a cara. Y yo creo que ahí es donde el compartir la palabra a través del testimonio, a través de estudios bíblicos y todos los métodos que la Iglesia Adventista, Nuevo Tiempo, estamos implementando para que la misión continúe, para que el suplir necesidades continúe. Y por supuesto, pastor, creo que es necesario, para ya ir cerrando las ideas, ¿no? Una invitación. Primero, para aquellos que ya tenemos una palabra de Dios, la Biblia en nuestros hogares, de vincularnos y de alimentarnos cada día más, pero también a aquellos amigos que, como usted mencionaba, como esa ilustración, esa vivencia, esa hermana, ¿no? Que no sea un amuleto, tomar la Biblia, someternos a ella, obedecer y especialmente tomar decisiones de fe. Así es. Nuestra labor es ir y sembrar, independientemente si viene el enemigo y la saque. Tenemos que ir a sembrar. Y es por eso que la invitación es a eso. Siembre, cultive, coseche la semilla. Y quizás podemos estar hablando para muchos que a lo mejor la semilla está ahí en el corazón. Ya fue implantada, ya fue sembrada. Pero muchas veces nosotros no queremos que dé buen fruto. Y es por eso que vamos a orar ahora para que el Espíritu Santo sea quien haga germinar en este momento esa semilla y pueda dar frutos para el reino de los cielos. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora, Señor, hemos estudiado tu palabra. Y tal cual decía ahí Isaías, tú bien mencionas de que cuando va tu palabra no vuelve vacía. Queremos rogar de que nosotros podamos colocarnos al servicio de tu palabra, al servicio de tu misión, para ir, tomar esta semilla, tomar esta lámpara, tomar el pan e ir a dárselos a aquellos que lo van a tomar y lo van a ocupar para poder llegar a tus pies y ser salvos. Pero rogamos también por aquellos que ya han recibido esa semilla y que por alguna razón ahí está, no hemos permitido el sol, no hemos permitido el agua, que le permitan a esa semilla crecer saludablemente. Queremos rogar que en estos momentos tu Espíritu Santo pueda tocar esos corazones para que tu semilla pueda crecer y pueda también dar frutos para el reino de los cielos. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Que el Señor le bendiga. Y por supuesto, queridos amigos, a cada uno de ustedes, muchas gracias por haber estado en sintonía, en compañía, en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana y por supuesto usted ahora en este momento continúe en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.